quizás tiene que ver con preguntarnos, bueno, cuáles son los desafíos, ¿no? de los sistemas educativos, de las escuelas, de los diferentes actores que forman parte de una comunidad educativa. En el contexto actual, no nos animamos a decir de pospandemia, porque sabemos que las pandemias tienen sus ciclos, y por lo tanto hablamos más de ciclos de pandemia, pero que quizás ahora estamos pensando en una cierta mayor normalidad en nuestra vida cotidiana, pero no es definitiva, ni mucho menos. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que se le presenta a la escuela, a los sistemas educativos, en relación a cómo garantizar ciertas condiciones sociales para el aprendizaje? Sabemos que muchos niños y adolescentes en el contexto de la pandemia quedaron desvinculados, pero esto no es algo propio de estos años. Las problemáticas vinculadas con las trayectorias de niños y adolescentes, particularmente de los contextos más desfavorecidos, siempre ha sido un tema recurrente, no solamente como discusión en las políticas educativas, sino también en la investigación. Eh, pero quizás es una pregunta que para nosotros es importante retomarla nuevamente ahora, es decir, ¿qué puede hacer la escuela en relación a lo que son estas condiciones sociales de aprendizaje que habilitan a todo estudiante poder aprender más y mejor en relación a condiciones materiales y condiciones simbólicas, cuando muchas veces se plantea esta idea de que la escuela sola no puede? es un, es una cuestión interesante para pensar en términos de qué otros actores, más allá de la escuela, intervienen en la posibilidad de generar condiciones sociales, mejores condiciones sociales de aprendizaje. Y de ahí viene esta pregunta acerca de lo intersectorial, es decir, qué posibilidades hay de construir desde la escuela redes, vínculos con otros actores, pero también qué posibilidades tiene el Estado en construir relaciones con otras áreas de gobierno que tengan efectos potentes en las instituciones educativas. Ciertamente siempre hubo esfuerzos en relación a lo intersectorial, pero sabemos que es muy compleja la posibilidad de construir agendas, muy compleja la posibilidad de trabajar de modo articulado. A veces es mucho más fácil trabajar en el terreno de lo local que en el terreno de lo superestructural, o al contrario, depende de los casos. Nosotros nos proponemos hoy plantear diferentes reflexiones en torno a esto, partiendo de distintas escalas. Una escala va a ser lo institucional, es decir, queremos preguntarnos acerca, desde una reflexión, de cuáles las posibilidades que tiene el dispositivo escolar en abrirse en el trabajo con otros. Para eso contamos con la presencia y con el aporte sumamente interesante de un compañero, colega de la Universidad Pedagógica, profesor Rafael del Campo, este, que es director de escuela, además de ser profesor en la universidad, y entonces esa mirada desde la escala institucional nos da un primer escalón para pensar el problema. Ahora también estamos invitando a este encuentro a la licenciada Raquel Robles, que es la coordinadora de los centros comunitarios que funcionan en la provincia de Buenos Aires, que dependen de la Dirección de Infancia y Adolescencia. Raquel, te agradecemos mucho la posibilidad de tu tiempo y tu disponibilidad para sumarte a este encuentro, así que desde ya, muchas gracias. Y bueno, y por supuesto a Walter, que me dio para que vos puedas estar aquí presente, así que también a Walter el agradecimiento. En tercer lugar, nosotros estamos queriendo escuchar a Eliana Vázquez, que es la actual directora de una dirección que tuvo un papel muy importante, lo tiene, pero lo tuvo también en el periodo de pandemia, que es la Dirección de
psicología comunitaria y pedagogía social. No sé qué va primero, a veces cambio los títulos, pero por ahí me equivoco. Pero esta dirección tuvo un rol muy importante, lo tiene, particularmente por su lugar en relación a la intervención con las áreas de salud, con los equipos de orientación, con el lugar de vinculación con el territorio, con las familias. Nos parece que la reflexión de Eliana es sumamente valiosa. Y también a esto sumamos a nuestro compañero, querido colega, el profesor Rafael Gagliano, que nos va a ayudar también desde su lectura a poder analizar también qué significa trabajar desde lo intersectorial, qué tramas se dan, la complejidad que hoy tiene esta terminología también en relación a lo intrasectorial, donde se juegan problemáticas vinculadas con clases sociales, con género, con multiplicidad de identidades. Así que bueno, estamos en la presencia de un encuentro interesante. Vamos a tratar de que las exposiciones sean relativamente cortas, de no más de 15 minutos máximo, quizás si son menores mejor, para luego, después de unos 40 minutos de este primer aporte que nosotros queremos darle a la discusión, vamos a generar un momento de debate, de intercambio, en el que todos y todas puedan participar. Aquí le voy a pedir a Walter, por supuesto, también que me ayude en la moderación. Y luego también les quiero decir de que a medida que todos estemos diciendo cosas, el chat está abierto, o sea que pueden empezar a decir cosas, preguntas o interrogantes en el chat, que luego, por supuesto, vamos a tratar de retomarlo. Bueno, hasta aquí un poco la presentación general. Le doy la palabra a Rafael del Campo, como para iniciar con esto la primera intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la invitación y por la presentación. Buenas tardes para todos y para todos. Como dijo Marcelo, soy docente de la universidad y de la UNIPE y también director de un colegio en Merlo, provincia de Buenos Aires, el Colegio Elvira Sullivan, un colegio con orientación en arte. No puedo dejar de decir que también soy lector de Raquel, así que para mí es doble orgullo, doble placer estar acá instalado. Y bueno, cuando me invitó Marcelo decía poder charlar el tema que planteaba desde la perspectiva de la institución. Las escuelas, como director, tenemos el desafío de esto que se llama obligatoriedad, inclusión, ponerles nombre y apellido, ¿no? ¿Cómo hacemos para que Gustavo Vulcano, para que Adolfo Smith, para que Laura Cherkov permanezcan adentro de la escuela con las situaciones, con las contingencias y con las biografías particulares que se les van atravesando? ¿Cómo hacemos para que dentro de la escuela tengan experiencias significativas de aprendizaje y de crecimiento? Y bueno, ¿qué herramientas vamos teniendo para poder llevar adelante eso? Este es el desafío que tenemos de cómo llevamos a la práctica estas cuestiones y estos lineamientos tan generales en términos de principios y de desafíos, pero que ponen rastros y ponen biografías específicas para ir viendo cómo los podemos ir respondiendo desde un dispositivo que tiene algunas limitaciones. Ahora, una de las cuestiones que tenemos como desafío es que en estas propuestas que vamos haciendo, la escuela va encontrando algunas soluciones que en algunos casos son bien llevadas adelante en cuanto a respuestas, fundamentos y experiencias significativas, y en otras vamos planificando cosas, pero aparecen distintas circunstancias de la realidad o de lo que nos va atravesando como circunstancia en el sistema educativo, en la pandemia o las vicisitudes que en lo que vamos pensando, planificando o armando no termina de poderse concretar tal cual lo venimos diseñando.
ahí necesitamos alguna planificación y algunas previsiones desde el propio sistema y algunos respaldos que hay veces que no terminan de estar y algunas previsiones y planificaciones que llevamos adelante chocan contra, bueno, algunas situaciones que se van dando eh, cuando aparecen propuestas distintas resoluciones que hacen que tengamos que ordenar la escuela o el año escolar de una manera distinta a la que teníamos pensado. Más allá de esto, en general, si yo tengo que, el tema de la charla se llama, aparece el tema de la intersectorialidad, y la escuela, la verdad es que organizativamente tiene una orientación a ser de muros cerrados, tiende a buscar una autorresolución de los problemas que se van planteando, y le cuesta mucho entrar en diálogos con otras instituciones y con otras organizaciones de la comunidad o con otros niveles del propio gobierno, digamos, ¿no? Se adelantó mucho, se avanzó mucho, está más que fundamentado y armado, pero en lo dispositivo cotidiano, directores, docentes, buscamos, bueno, ¿y qué hacemos? Como si pudiéramos a veces al interior de la propia escuela encontrarle una solución. Y hay veces que encontramos soluciones, pero que son demasiado contingentes o que son demasiado livianas, y lo que hacemos más que una propuesta educativa en ese sentido es una simulación. Bueno, logramos retener o tener al chico dentro del cole, pero no sé si le estamos aportando alguna experiencia educativa significativa. Cuando logramos tener, en algunas circunstancias, en algunos casos, algún intercambio con otras organizaciones de la comunidad o con otras organizaciones del propio gobierno, frente a determinados casos complejos, la experiencia es otra y aparece ahí sí una auténtica educación que va formando y va pudiendo desarrollar las posibilidades de los y de las estudiantes. Me quiero, en este sentido, comentar 3 o 4 casos específicos como para usar de referencia de lo que estoy diciendo y que abrieran alguna ventanita para poder pensarlo. No todos los casos fueron del todo felices, pero sí me parecen útiles para poder charlar y compartir en esta mesa. Nosotros somos una escuela en arte y salimos a hacer murales. Hacemos murales en jardines, en hogares de la tercera edad, en salitas. Y hay intercambios que se dan cuando hacemos esos murales, porque no solo la actividad del mural, sino de intercambios con esa otra organización de la comunidad que ha permitido generar otra pertenencia y otros roles a los estudiantes de nuestro colegio, y han permitido desarrollar actividades escolares en relación a esas salidas muy valiosas. Así nos pasó con estudiantes que no habían participado de esta salida y que la verdad es que estábamos con muchas dificultades para trabajar con ellos dentro del colegio por distintos llamados de atención que iban teniendo y por distintos rendimientos bajos que iban teniendo, y que cuando empezaron a participar de esa salida, de esa interacción con otras organizaciones, en esos intercambios con hogares de la tercera edad, estar en otro tipo de rol distinto a ser un alumno en un aula, sino tener que estar pintando, sentado, charlando, escuchando la experiencia de otro, y después volver al aula con esa experiencia compartida y volver a resignificar el trabajo de aula en relación a lo que había pasado, permitió apuntalar a ese estudiante de una manera muy significativa y permitió, la verdad, sostener su escolaridad a partir de esa cantidad de experiencias. A veces hacíamos chistes que decíamos, si en la escuela, chistes o no tanto, ¿no? Si la escuela, en lugar de ser un aula o un edificio, fuera un micro que todos los días
nos subimos, viajamos a un lugar, hacemos una actividad y volvemos, tendríamos este estudiante en particular que tenía tantas dificultades adentro del colegio, sería uno de los candidatos a mejor estudiante. En la medida en que pudimos dar esos intercambios es que apareció una experiencia mucho más significativa. Otros intercambios que se dieron en la escuela fueron con clubes de fútbol. Hay varios chicos que están practicando deporte y que recurren a la escuela por una cuestión del turno y de funcionamiento para poder seguir cursando su secundario. La articulación que tuvimos entre el club y la escuela les permitió sostener esa formación, también les permitió sostener su actividad que estaban haciendo como federados o miembros de una categoría determinada, y también la impulsó hacia adelante. Cuando flaqueaba en alguno de los dos lados, el otro le apuntalaba el desarrollo de ese estudiante. Ese sería un segundo ejemplo. Un tercer ejemplo que se nos presentó en la escuela son las propuestas de inclusión con distintos equipos que nos permiten tener docentes acompañantes de trayectoria o propuestas con otras instituciones que nos dan asesoramiento u orientaciones para el equipo docente pueda ir acompañando la formación de algunos estudiantes que tienen alguna determinada dificultad en los aprendizajes. Y en ese caso también tenemos experiencias sumamente positivas de estudiantes que claramente hace 10 años se nos caían de la escuela, han tenido un tránsito y tienen un tránsito más que interesante y más que significativo tanto para el propio estudiante como para todo el curso en el cual participan. Ahora, un poquito las caras más complejas. En algún momento hicimos algunas jornadas de formación docente hablando sobre el tema de inclusión y participación inclusión y proyectos con estudiantes que tenían alguna determinada dificultad de aprendizaje, y fueron jornadas de cierta atención y de ciertos debates y resistencias con los profes. Bueno, pero ¿por qué tenemos que...? Hubo como cierta resistencia a poder entender distintas modalidades de escolaridad, o pensar esa escolaridad acompañada con otros recursos más que la vayan sosteniendo. Y así se han planteado algunas escenas interesantes como para pensar en cuanto a cómo ir trabajando con el equipo docente para acompañar las trayectorias. Y otro de los ejemplos que tenemos ahí, medios complicados, es situaciones de algunos estudiantes psiquiátricas muy graves, que vamos teniendo comunicación con los equipos que lo acompañan, intercambio durante la escolaridad, pero por alguna cuestión se ve interrumpida, y llega el momento en que tenemos que definir, por ejemplo ahora, digo concretamente, qué pasa con ese estudiante, en qué lugar se inserta, si promueve o no promueve, etc. Y no terminamos de armar una propuesta entre la escuela, que tiene un esquema relativamente tradicional en cuanto al año en cual debería estar ese estudiante, con la situación de que entendemos eso perfectamente, que el chico debería estar con este determinado grupo, pero no tiene ninguna de las acreditaciones académicas para estar en ese año. Entonces, ahí se nos da una tensión y alguna cuestión que tenemos que pensar qué tipo de escolaridad le proponemos, y si nosotros como escuela estamos en condiciones de proponerle esa escolaridad, o hay que buscar otra escolaridad por fuera de la institución en la cual yo estoy. Creo que estoy más o menos cumplido con la indicación de Marcelo. Jornadas institucionales, jornadas con otras organizaciones, con experiencias, intercambios, capacitaciones, son todas cosas que nos ayudan muchísimo a mejorar estas propuestas institucionales. Es necesario porque
no alcanza con tenerlo la bajada de línea una vez en determinado momento, o con entender que ahora la educación tiene que ser de determinadas características. Es una cuestión de construcción permanente para la escuela, con lo cual permanentemente tenemos que seguir haciendo capacitación, formación y revisión de cómo vamos trabajando con estas situaciones que voy planteando. Bueno, Marcelo, he cumplido creo con el horario, no sé si alguien... No, eso. Ahora estaba muteado y ahora ya no. Gracias, Rafael. Hay como ya algunas intervenciones, porque tu intervención alude al dispositivo escolar, y por supuesto frente a los ejemplos o situaciones que planteás, hay colegas que ya nos hablan acerca de la necesidad de algo que ya se viene discutiendo y venimos discutiendo en diferentes espacios, como es la cuestión del formato, ¿no? Cuánto del formato escolar nos interpela en relación a estos límites que vos planteás, Rafael, en la práctica. Ahora nos vamos a ir un poco a la presentación de Raquel Robles, ¿sí? Raquel es la directora, como antes la presentamos, de los centros comunitarios que funcionan en la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Infancia y Adolescencia. No sé si te estoy presentando bien, Raquel, y si no me corregís. Nuevamente te agradecemos tu presencia y un poco escucharte en tu intervención acerca de la experiencia que ustedes están teniendo con los centros, también este lugar de vínculo con la escuela que se puede dar y qué hallazgos ustedes se encuentran en este proceso, ¿no? Así que bueno, te escuchamos, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por dedicarme un tiempo, y muchas gracias a Walter, con quien nos venimos acompañando hace no sé ya cuántos años en distintas aventuras. Bueno, en relación a la presentación, más allá de los nombres, que bueno, que a veces son así, a veces son asá, lo que me interesa corregir, si se quiere, es que yo soy la directora de los centros sociocomunitarios, pero como verás, sociocomunitario no dice nada, ¿no es cierto? Podría ser un centro cultural, podría ser, qué sé yo, tantas cosas son sociocomunitarias. Yo trabajo en el organismo provincial de niñez y adolescencia, en el área de responsabilidad penal juvenil. Y a lo que alude este nombre un poco que elude, digamos, la situación, es a las medidas penales en territorio. ¿Sí? Es decir, a las medidas ya sea cautelares, es decir, que los juzgados toman antes de tomar una decisión, o que ya son pena, digamos, ¿no? Que los juzgados toman cuando se toma una decisión. Es decir, que para que nosotros y nosotras actuemos tiene que haber habido una transgresión a la ley penal y la justicia nos tiene que haber ordenado nuestra intervención. Me parece como importante esta aclaración para poder pensar un poco desde dónde voy a decir lo poquito que voy a decir. Por un lado, desde ahí, desde el trabajo que tengo, saber que en la provincia de Buenos Aires, que es como, no sé, es apenas un poco más pequeño que Europa, hay 21 centros de referencia y hay 1.730 chicos y chicas con medidas penales en territorio. Pero por otra parte, yo trabajé en la CENAF, en la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, siempre en el área de penal juvenil, de responsabilidad penal juvenil, y ahí tuve distintas responsabilidades, pero bueno, la última responsabilidad que tuve fue la de ser directora nacional para adolescentes infractores a la ley penal. O sea que trabajando con los pibes y las pibas que han transgredido o presuntamente han transgredido a la ley penal, trabajo hace muchísimos años, y el vínculo con la escuela ha sido siempre muy complejo.
muy complejo. Y no me gusta decir la escuela porque me da la impresión de que es un poco abstracto, y me parece que está bueno, ya que tenemos poco tiempo, y hay pocos espacios para discutir, ser como más ajustado, más concreta, ¿no? Hemos tenido problemas con el dispositivo escolar, ¿sí? Con el encuadre escuela, pero a diferencia de lo que se puede pensar, o no a diferencias, digo, animémonos a pensar de manera un poco más compleja, y pensar que, por un lado, el dispositivo escuela, el encuadre de la escuela, es un encuadre que a veces torna un obstáculo para trabajar con nuestros pibes y pibas, pero a su vez torna obstáculo el pensar que nuestros pibes y pibas no toleran ese encuadre. Es decir, hay una cosa que se escucha mucho en las escuelas, que es: este pibe no es para acá, o esta piba no es para acá. Y esto, digamos, para pensar esto o para decir esto se toman en cuenta distintas cosas que tienen que ver con las trayectorias con las que los pibes vienen, las trayectorias educativas con las que los pibes vienen, las trayectorias sociales con las que los pibes vienen, pibes y pibas, también con cierta psicopatologización de toda intervención, ¿no? Entonces eso ha llegado mucho a la escuela, y parece que lo que antes era un grupo que tenía, no sé, X cantidad de pibes y pibas tremendos, ahora todos esos pibes y pibas necesitan de una maestra o un profe integrador, ¿no? Y están todos, el certificado de discapacidad corre de acá para allá, ¿no? Como si fuera, no sé, como si fuera un certificado, el certificado de alumno regular. Entonces, a mí lo que me interesa, bueno, por un lado tenemos problemas, insisto, con ese tipo de encuadres, o con la idea de que nuestros pibes no pueden con ese encuadre, nuestros pibes y pibas, pero también tenemos muchos problemas con quienes encarnan la escuela, es decir, con quienes les toca ser la escuela, ¿no es cierto? Los maestros, las maestras, los profes, las profes, que son quienes finalmente encarnan un discurso. Dicen, o sea, no hay una cosa escuela que dice: este pibe no es para acá. Hay un sujeto que es quien dice: este pibe no es para acá. Y bueno, no la cabeza, etcétera, que es otro de los textos que escuchamos un montón. Pero lo que me parece como más interesante pensar acá es el asunto de la obligatoriedad, ¿no? Que es quién estaría obligado en esta obligatoriedad. Les cuento una pequeña experiencia mínima que es con la que estoy lidiando en este preciso momento. Ustedes sabrán, supongo que existe una beca que se llama Progresar, que es para pibes y pibas que estén cursando la escuela obligatoria, ¿no? En mi caso, para pibes y pibas de 16 y 17 años, porque menores de 16 no tenemos, porque son no punibles, y mayores no entrarían en esta beca. Tenemos un cupo amplio, un cupo grande, digamos, donde podríamos estar ingresando a todos y todas los pibes de 16 y 17 años, que en este momento tenemos 500. Sin embargo, hay muchos centros de referencia que no están anotando a los pibes y pibas. No los están inscribiendo. Digo, además, inscribirlos es una tontería, ¿no? Es casi una tarea administrativa. No requiere de mucho trabajo. Y lo que dicen los compañeros y compañeras para no inscribir a los pibes y pibas es que, bueno, algo evidente, que es muy difícil inscribir a los chicos y las chicas en la escuela, eso ya lo sabemos, pero además que no quieren ir. No quieren ir. Esto puede abrir un montón de preguntas, ¿no? De por qué un pibe o una piba que no querría ir a la escuela. Más allá de la cuestión académica, digamos, existe lo social en la escuela.
Pero lo que a mí me preocupa no es tanto que los chicos y chicas no quieran ir, en este momento no me preocupa, sino la posición frente a esto. Que no está visto como una situación diagnóstica, ¿no? Los pibes no quieren ir, las pibas no quieren ir, bueno, ¿qué estrategias, qué hacemos, cómo lo resolvemos? Qué cagada, a quién podemos recurrir. No es una situación diagnóstica, sino que es un hecho. Es un hecho. Y frente a este hecho, los chicos y chicas prefieren trabajar, necesitan trabajar, no les interesa, la escuela no los convoca, punto. Entonces, esto yo los invito y las invito a pensar en las casas de cada uno de ustedes, ¿sí? Si hay chicas y chicos adolescentes en las escuelas, para hablar de la escuela secundaria, ¿no? Y les dicen, no quiero ir más a la escuela. ¿Qué haríamos frente a eso? ¿No? Pienso en mi casa, tengo una hija de 17 años. ¿Qué haría si me dijera, no, decidí que no voy a cursar 5º año, no voy a ir más? ¿Qué haría yo frente a eso? ¿Qué harían ustedes frente a eso? Además, si existiría en el mapa esta posibilidad, tanto para ella como para ustedes, si existiría esta posibilidad de que, bueno, si cada año le preguntamos, oye, ¿este año querés ir a la escuela? ¿Cómo la ves? De jardín hablo, ¿no? Entonces, nuestros pibes y pibas que tienen alguna medida judicial porque han transgredido en algún momento la ley penal, no pertenecen a lo que llamamos niñeces ni adolescencias. Pertenecen a la categoría de menores. Entonces, los menores, las menores, pueden, entre comillas, ¿no? Pueden hacer cosas que los niños y los adolescentes, las niñas y las adolescentes no pueden. Es decir, parecía que tienen la posibilidad de elegir, o sea que la obligatoriedad no aplicaría a esta, como se dice, a esta población. La obligatoriedad es para niños, niñas y adolescentes. Para menores no. Con Walter trabajamos mucho en dispositivos penales juveniles de régimen cerrado, donde el imaginario diría que uno se imagina a Foucault, ¿no es cierto? La mirada permanente, todo es obligatorio, los pibes y las pibas no pueden decir nada, y sin embargo, allá, no sé, por los 2000, hace 1000 años, cuando ingresamos Walter y yo, nos encontramos con una realidad totalmente diferente. ¿Sí? Los chicos y las chicas eran invitados a ir a la escuela. Pero no todos y todas igual, sino los que el docente o la docente ponían una determinada lista. ¿Y quiénes estaban en esa determinada lista? Aquellos chicos y chicas que podían aprovechar el recurso. ¿Sí? O sea, que se sentaban, que lograban sentarse, escuchar, en su caso aprender alguna cosa. Se conformaba una lista. Esa lista se la daban a distintos actores institucionales, ¿no? En nuestro caso teníamos algo que llamábamos la guardia, y entonces iban los sectores a buscar los chicos de esa lista. Si el chico, en general varones, había muy pocas chicas, si el chico decía que no quería ir, se escribía S/N, se niega, punto. No iba. O sea, nadie tenía ningún conflicto con eso. No había ningún conflicto. Entonces, lo que hicimos nosotros en aquel momento fue hacer ingresar la obligatoriedad, la ley, digamos, a estos lugares que se supone que tienen que ajustarse mucho a derecho, porque esto de lo socioeducativo sería poder ingresar en los sistemas, ¿no es cierto? Ingresar en la ley sería. Y fue muy conflictivo con los adultos, con la institución, con los chicos, nos odiaban por todos los lados, nos odiaban. Los llamados equipos técnicos, que tenían un horario, iban de mañana, y entonces los chicos, si estaban en la escuela, ¿cómo iban a hacer para trabajar? ¿No es cierto? Los juzgados que iban a ver a los chicos de mañana siempre, y si los chicos estaban en la escuela, ¿cómo iban a hacer para trabajar?
Entonces, mi trabajo, por ejemplo, yo fui coordinadora general de educación, pero tenía base en el San Martín, no sé si lo ubicarán, en el Centro de Régimen Cerrado San Martín, y fui vicedirectora en principio ahí, después directora. Mi trabajo era custodiar la puerta de la escuela. ¿Sí? Custodiar la puerta de la escuela para que nadie interrumpiera ese momento, y para que los chicos no pudieran salir, o sea, que nadie pudiera sacarlos y que los chicos no pudieran salir, ¿no? Esa era mi tarea de la escuela, resignando muchas veces contenido, porque en ese momento había 86 chicos y 4 docentes. Entonces fuimos a buscar gente que se pusiera el guardapolvo blanco a la vereda, casi literalmente, ¿no? Y le pedíamos donar una semana de la vida a amigos, amigas, para que estuvieran al frente de la escuela, y pudiéramos armar encuadre, ¿no? La práctica escolar, en principio la práctica escolar. Después logramos que el gobierno de la ciudad trajera la escuela, pero bueno, también, por supuesto, ¿no? Trabajar en una escuela, en un dispositivo de régimen cerrado, implica muchas cosas, muchos beneficios para los docentes, porque aparentemente es una cosa muy desgastante, ¿no? Muy desgastante. No solamente el contexto, sino estos pibes. Enseñarle a estos pibes parece que es muy desgastante, y nosotros le decíamos con Walter, mirá, en la escuela del barrio no tenés un operador que te lleve los pibes, no tenés a quién decirle que el pibe se portó mal, no tenés con quién consultar, ¿no? Y no tenés grupos tan reducidos, y sin embargo tenían un montón de facilidades, ¿no? Menos carga horaria, más sueldo, peligrosidad, bueno, una serie de cosas. Entonces, digo, para pensar en los lugares, en la última ventanilla del Estado, ¿no? Donde, quiero decir, la última ventanilla del Estado es aquella que ataja lo que ya todos los otros sistemas no atajaron, ni el de salud, ni el educativo, ni el desarrollo social, digamos, nadie atajó. Bueno, quedamos en la última ventanilla, que es la transgresión, esta suerte de oxímoron, ¿no? Niño y transgresión penal, una cosa que parece que no podría combinar, y bueno, combina. Esa combinación, digamos, da esta particularidad, ¿no? La de menor, que a pesar de la ley de niñez, digamos, del 2006, a pesar de que nos jactamos de haber abandonado el patronato, a pesar de toda el agua que ha corrido bajo el puente, a pesar de la Convención de los Derechos del Niño, a pesar de todo eso, la obligatoriedad no llega a todas partes, ¿no? No pensamos que estos pibes y pibas están obligados, pero además, lo que a mí me parece más loco y más difícil de entender, es que el Estado, la escuela, nosotros como Estado, nuestros trabajadores y trabajadoras, no comprenden que estamos obligadas y obligados. Nosotros tampoco podemos optar. No debiéramos poder optar. Quiero decir, no deberíamos poder tener esa sensación, ¿sí? De que podemos optar, de que podemos decir, este pibe no es para acá. Nosotros como Estado estamos obligados, eso es lo que dice la ley, estamos obligados a impartir educación y a llevar a los pibes y las pibas a la escuela. Después nos queda el asunto de las experiencias, después quiero decir, en el debate, ¿no? Nos queda el asunto de las experiencias significativas, ¿no? De cómo la escuela, o sea, ¿qué sería la retentividad? ¿Qué retendría a los chicos en la escuela? ¿No? O sea, por un lado, desde mi punto de vista, lo que retendría a los chicos a la escuela es la certeza de todas las instancias del Estado de que el pibe está obligado a estar en la escuela, y que nosotros y nosotras estamos obligadas y obligados a llevarlos a la escuela e impartir educación, o sea, esa certeza. Pero por otro lado, también lo que retiene en la escuela es la experiencia significativa. O sea que ahí estamos hablando más de lo que se trama ahí adentro, ¿no? De lo que pasa dentro de la escuela. Perdón, ¿Walter me está llamando? ¿Walter me está llamando por teléfono? Perdón, Raquel, sí, era para avisar ahí que quedan un par de minutos para cerrar la exposición.
Bueno, decímelo, No, no me no quería teléfono. ¿Por qué interrumpir hago yo? la... Imagínense que, hola Walter, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bueno, sí, ya voy. No quería interrumpir ahí la exposición, Raquel. Bueno, Gracias. de nada. Bueno, entonces digo que nos queda para otro debate, para mí es la experiencia significativa, que también en esta insistencia por defender la escuela pública, donde claramente, me imagino que todos los presentes acá defendemos la escuela pública, parece eso obturar el debate, ¿no? Obturar el debate, como que como que, digamos, como si le dejáramos lugar a la derecha, si nos sentamos y decimos, che, la escuela pública no está buena, no está bien lo que estamos haciendo. Hay experiencias que están buenas, hay lugares, hay docentes, hay directores y directoras, pero el sistema no está bueno. Lo que hacemos no está bien. No está bien, pero en una cantidad enorme de frentes. No está bien. No está bien que dejemos de jugar. ¿Por qué dejamos de jugar? No se entiende eso. Con todo lo que hemos estudiado, con todo lo, digamos, acá seguramente hay muchas licenciadas y licenciados. Si ya sabemos que hay que jugar, que es la herramienta principal para poder aprender, ¿por qué nos tomamos las cosas tan en serio? ¿Por qué? ¿Por qué compramos todo lo que los chicos y chicas nos venden? ¿No es cierto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos la educación tan compartimentada? Si ya sabemos que no funciona, ¿por qué hacemos esto? ¿Sí? ¿Por qué hacemos lo que le queda cómodo a los adultos? Siempre. ¿No? ¿Y por qué hacer eso, por qué pensar eso, nos hace pensar en el encuadre? Es decir, una escuela más libre sería una escuela donde los pibes y las pibas pueden hacer lo que quieran. No, esa no es una escuela más libre. No es una escuela más libre. Es una engaña pichanga. Como decía un compañero mío, los adolescentes no necesitan libertad, necesitan que le demos permiso. Entonces, los adolescentes necesitan encuadre. Claro, esto se puede, esto no se puede, pero al interior de ese encuadre, ¿por qué no armamos algo que esté bueno? ¿Qué es lo que nos impide en cada escuela, en cada dispositivo, en cada centro de régimen cerrado, en cada intervención penal en territorio, armar algo que esté bueno? Entonces, para mí, la queja del empleado público, de la empleada pública, sea en escuela, sea en el organismo de niñez, etcétera, que alguien tendría que darnos algo que no nos da, nos hace imposible sentarnos y juntos y juntas decir, esto no está bueno, ya lo sabemos hace un montón de años, hagamos algo que no esté bueno, y si no podemos hacerlo en el sistema, hagámoslo en nuestra pequeña república, porque en nuestra pequeña república hay pibes y pibas sobre los cuales vamos a impactar en el resto de su vida. Entonces, si aprovechamos esa oportunidad histórica, buenísimo, pero si no la aprovechamos, también estamos impactando en la vida de esos sujetos y estamos impactando para mal. Entonces, bueno, yo les llamo finalmente a pensar esto, a pensar en que obligatorio no es una cosa mala, es una cosa que está buena, que la sanción también es una cosa que está buena, que le podemos pedir a la escuela que sancione al interior, sin expulsar, sancionando, incluyendo, y que las experiencias significativas son siempre ensayos, son siempre cosas, aventuras sobre las que no tenemos mucha idea del final, pero que son las que en definitiva retienen a los chicos y a las chicas en las escuelas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Gracias por tus comentarios, reflexiones y también desafíos que nos planteas con tu mirada sobre el sistema. Así que bueno, seguramente va a haber muchas preguntas y retomaremos parte de tus reflexiones al cierre del encuentro. Ahora pasamos a la presentación de Eliana Vázquez, que es la actual directora provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la provincia de Buenos Aires. Bajo su responsabilidad hay una enorme cantidad de gente, equipos técnicos, muy comprometidos con la escuela, con el sistema educativo, con el trabajo comunitario. Para nosotros es un gusto que puedas estar, Eliana, ya te lo dije en otros momentos y te lo vuelvo a decir, te agradecemos mucho tu tiempo
tu disponibilidad y te queremos escuchar. Gracias, Marce. Yo quiero agradecer la invitación, agradecer también la posibilidad de poder estar en compartir este espacio de intercambio, por supuesto con vos, por supuesto con Rafael Gagliano y con el resto de los compañeros del panel, y saludar a todos quienes se tomaron un ratito para venir a escucharnos y para poder discutir una propuesta tan interesante como la que nos has hecho para esta oportunidad. Yo quisiera empezar mi intervención con dos fragmentos que seleccioné de diferentes entrevistas que fuimos haciendo en la escuela. La primera se trata de un fragmento de una entrevista a un adolescente que dijo algo así: tengo problemas de conectividad, antes por culpa del COVID todo mal y desde la escuela era pedir, pedir, pedir. Ahora por culpa del COVID aprendí a hacer pizza, a subir videos, le enseñé a una profe a subir un video y ustedes me vienen a buscar y me preguntan cómo estoy. El segundo fragmento corresponde a una integrante de un equipo de orientación escolar del distrito de Almirante Brown, que dice: ubicar a una familia en tiempos de pandemia es lo más grato que nos pasa como equipo, es volver a verlas, saber que están y que estamos. Es el testimonio de que la escuela cerró las puertas pero continúa trabajando. Muchas y muchos de nosotros y de nosotras ponemos nuestro vehículo a disposición para cargar con cuadernillos, módulos alimentarios y llevar a la gente a las casas. Eso hacemos. Las familias agradecen, algunos tímidamente, porque sospecho que tienen vergüenza. No hay guardapolvo que iguale esta situación. Como les venía diciendo, los dos fragmentos elegidos, dichos por un estudiante y una integrante de un equipo de orientación escolar, dan cuenta que en el contexto sociosanitario asociado a la pandemia por COVID, las trayectorias de las estudiantes, de los estudiantes, y también los modos de enseñar y de intervenir de las docentes y de los docentes registraron distintos niveles de afectación y por ende requieren andamiajes, decimos nosotros, que insistan, entre otras cosas, en la construcción del oficio de estudiante y también en resignificar la práctica docente, ¿no? Y tomo estos dos fragmentos porque esta situación extraordinaria que atravesamos tuvo un impacto en chicas y en chicos, en estudiantes, pero también en docentes que fuimos formados para trabajar en la presencialidad y vimos conmovidas las coordenadas de tiempo y de espacio para el desarrollo de nuestra tarea. La pandemia de coronavirus que atravesó al país y las consecuentes medidas sanitarias de cuidado, de aislamiento, de distanciamiento, tomadas desde marzo del 2020, claramente constituyen una marca sociohistórica que condicionó el universo de las prácticas sociales y en algunas situaciones también claramente agudizó condiciones de vulnerabilidad educativa, ¿no? Siendo una de ellas la discontinuidad o la interrupción de ciertas trayectorias escolares, la desvinculación de las instituciones educativas con estudiantes y con sus familias. A partir de la suspensión del desarrollo de clases presenciales que se define el 16 de marzo, o sea, recién iniciadas las clases, adquiere particular relevancia, bueno, uno de los ejes de trabajo que orientan la actual gestión educativa provincial y es el que tiene que ver justamente con las políticas de inclusión. Este eje se fue materializando con estrategias desplegadas en distintos soportes y a través de distintas estructuras. Se armó, como ustedes saben, acá hay muchos y muchas docentes, la plataforma Continuemos Estudiando, se entregaron cuadernillos impresos con propuestas de actividades, se entregaron módulos alimentarios, se generó la propuesta de ATR verano, digamos, entre tantas otras cosas. El objetivo de cada una de las iniciativas
desplegadas, que se diversificaron según cada nivel, según cada modalidad del sistema educativo, desde definiciones que se desprendieron de la Subsecretaría de Educación, tuvo que ver justamente con el resguardo, con el fortalecimiento de la relación entre estudiantes, familias y escuelas, como así también generar condiciones para que la enseñanza y el aprendizaje pudieran suceder, por supuesto de otros modos, de modos absolutamente diferentes a los que estábamos acostumbrados y acostumbradas. Como contaba recién Marcelo, a mí me toca conducir la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, y es la dirección de la que dependen inspectoras e inspectores de enseñanza de psicología. Había algunas que nos están acompañando, los equipos de orientación escolar, los equipos interdisciplinarios distritales, los equipos de inclusión, y también durante el año 2020 estuvimos a cargo de los equipos focales territoriales educativos de emergencia, que fueron creados en el marco de un programa institucional al que me referiré en breve, y que por supuesto también incluimos, cuando hablamos de nuestras estructuras territoriales, a las instituciones que son propias de la dirección, que son los centros educativos complementarios. La verdad que desde la Dirección de Psicología y en el marco de la pandemia, nosotros nos vimos en la obligación de pensar, de planificar las acciones, de ordenarlas, de ponderarlas, y para eso armamos un programa institucional para orientar las acciones de las estructuras territoriales que dependen de la modalidad, que son las que nombré hace un momento. Ese programa se llamó Nos Cuidamos y Cuidamos a Quienes Cuidan, y tuvo 3 componentes, y hago referencia a esto porque... Hola, no sé qué pasó. El programa Hay un tuvo... micrófono que se ve que... un micrófono que se abrió. Les pido por favor, si podemos cerrar todos los micrófonos, les agradecemos mucho. Gracias. Gracias. Bueno, el programa al que me estoy refiriendo, que lo creamos en el año 2020, recién iniciada la pandemia, y que se llamó, como les decía, Nos Cuidamos y Cuidamos a Quienes Cuidan, estuvo compuesto fundamentalmente, bueno, por 3 instancias, por 3 dimensiones, tuvo 3 componentes. El primero tuvo que ver con la producción de materiales, porque como bien venían planteando los compañeros que hablaron antes que yo, es importante poder centrar la práctica educativa de los equipos en lo que se identifica o en lo que se identificó como problemas principales, ¿no? Y ahí aparecía la desvinculación pedagógica, la desconexión, entre comillas, ¿no? Que fue el modo en el que muchas y muchos docentes llamaron a esta imposibilidad de encontrarse de algún modo con sus estudiantes. Entonces, estos materiales que produjimos venían a problematizar un poco esta idea de la desconexión, y venía a proponer modos de vincularnos, o que la institución se vincule, porque es una obligación del Estado generar esa vinculación con las chicas y con los chicos que por algún motivo no estaban pudiendo acercarse a las propuestas institucionales. Como segundo componente creamos los equipos focales territoriales educativos de emergencia. Son equipos que funcionaron al menos durante el año 2020. Había al menos un equipo por distrito. En los distritos más grandes llegamos a tener 4, 5 o 6. Y este equipo en realidad lo pensamos para que bajo la coordinación de las inspectoras y los inspectores de psicología puedan organizar y articular con el mapa de recursos distritales, con la red de equipos complementarios de otros organismos de la comunidad, la atención de las situaciones de vulneración de derechos, de padecimiento subjetivo, que requieran de intervenciones intersectoriales y corresponsables, ¿no? Como así también tenían la responsabilidad de generar estrategias de acompañamiento para las instituciones que no contaban con un equipo de orientación escolar, o las instituciones que aún contando con uno no podían resolver, abordar alguna situación puntual. Este dispositivo fue muy importante en tiempos de pandemia porque tenían en general presencialidad, eran quienes se encontraban con los otros organismos del Estado provincial.
funcionó como equipo soporte para la intervención en la emergencia en situaciones de alta complejidad, y también realizó un relevamiento cuantitativo que contribuyó a precisar cada realidad educativa local. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos y en qué instituciones encontrábamos situaciones de desvinculación y las características que asumía esa desvinculación? Ese ordenamiento claramente facilitó el diseño de estrategias locales ajustadas y sensibles a cada espacio áulico, a cada espacio institucional y comunitario, priorizando registrar las situaciones que componen el segmento en el que se registra la mayor fragilidad del vínculo pedagógico. Como tercer componente de este programa que menciono, hicimos una experiencia muy interesante de articulación con la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un convenio intersectorial que nos permitió abordajes conjuntos en situaciones que identificaban los equipos y que requerían atención de alguna de las estructuras territoriales de salud. La verdad que esta articulación promovió la atención directa o la articulación con la red de efectores locales mediada por la referencia provincial, con los que se contaba en cada distrito de la provincia de Buenos Aires. En el marco de situaciones en las que se requería trabajar articuladamente entre salud y los equipos territoriales que pusimos en funcionamiento, que eran por supuesto los EFTE, siempre con el acompañamiento de la inspectora o inspector de enseñanza de la Dirección de Psicología. Acá es importante decir que se realizaron 2.529 intervenciones conjuntas entre salud y educación en ese año, y esas intervenciones conjuntas están vinculadas con intentos de suicidios, crisis y desbordes de los que la escuela toma conocimiento y relacionadas con estudiantes. También se intervino en más de 150 situaciones con docentes y también en un poco menos de 40 situaciones con auxiliares. Este programa lo menciono a modo de ejemplo, ya que fue paradigmático en relación al modo, a señalarnos el modo en que debíamos plantearnos el trabajo en el marco de la pandemia, y también cuando comenzamos a transitar los procesos de presencialidad cuidada, ¿no? Para poder trabajar en clave de inclusión educativa, garantizando la obligatoriedad, tal como prescribe la ley, necesitamos contar con información precisa, con información rigurosa, necesitamos trabajar con otros, y cuando digo otros, pienso en el interior del sistema educativo. Las acciones tienen que estar articuladas entre todas las direcciones de nivel y modalidad, pero también con otros organismos del Estado y con organizaciones sociales, comunitarias, de la sociedad civil. Este último punto para nosotras, para nosotros, es importantísimo porque muchas veces el comedor, el club, como mencionaba hoy nuestro compañero, la sociedad de fomento, se configuran en interlocutores claves para acompañar incluso los procesos de revinculación con la institución educativa. La verdad es que se llevaron adelante experiencias en las que se acercaban los materiales para el trabajo con los contenidos al comedor del barrio, y allí se producía el encuentro que por diferentes situaciones no podía producirse en la escuela. La verdad que también necesitábamos contar con más equipos, necesitábamos contar con más equipos de orientación escolar, y es por ello que en los años 2020 y 2021 se crearon 3.737 puestos de trabajo docentes para la Dirección de Psicología. La verdad es que este es un hecho histórico y pone de relieve el reconocimiento a la tarea que los equipos desarrollan. Hoy todas las escuelas primarias y secundarias de 6 secciones o más de gestión estatal cuentan con un equipo de orientación escolar. Claramente contar con equipos de orientación escolar facilita la posibilidad del diseño de dispositivos de intervención conjuntos y articulados entre niveles y modalidades del sistema educativo, pero como decía recién,
con otros organismos del Estado y con organizaciones de la comunidad, y el fin es siempre propiciar la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes en el marco de prácticas corresponsables. Cuando pensamos la intersectorialidad, incluso la transversalidad y la articulación territorial, son estrategias relevantes para dar cuenta del enfoque integral que asumen las políticas institucionales de cuidado, que operan como marco para definir la política educativa desde nuestra dirección, y que se constituye como otro de los irrenunciables en la traducción de los lineamientos de trabajo para nuestras estructuras territoriales. La dimensión intersectorial del trabajo es la instancia de materialización de la corresponsabilidad. No es que salga fácil, ni que suceda fácil, pero es un aspecto que por un lado nosotros instamos a que se configure como parte constitutiva del trabajo de los equipos de la Dirección de Psicología, y por otro claramente hacia la dimensión del cuidado, ¿no? Nosotras y nosotros decimos con total convencimiento algo que Marcelo planteaba al principio: la escuela sola no puede, pero sí debe traccionar e impulsar la responsabilidad compartida, ¿no? La corresponsabilidad. Y como entendemos que la escuela sola no puede, es necesario avanzar en la construcción de dispositivos de intervención con un enfoque integral, con un enfoque situacional, con un enfoque colaborativo que pretende siempre el regreso a la escuela de las y los estudiantes en las mejores condiciones posibles, que pone en el centro a la enseñanza y al aprendizaje, luego de una situación extraordinaria de la que no se tiene referencia, al menos en esta magnitud, en la historia del sistema educativo provincial. La verdad es que en el sentido que vengo mencionando, nosotros y nosotras consideramos que hablar de un enfoque integral apunta a la intervención en los niveles comunitario, institucional y áulico, además de dar cuenta de aquellas intervenciones, aquellas situaciones puntuales, ¿no? Las familiares y por supuesto de cada estudiante. Cuando pensamos en esta idea del enfoque situacional, esto implica considerar a la escuela en su contexto sociohistórico y comunitario, ¿no? Con sus posibilidades y claramente con sus debilidades. Es necesario comprender que no se puede universalizar o homogeneizar las estrategias de intervención, y cuando pensamos en clave de enfoque colaborativo, entendemos por enfoque colaborativo a mirar a la comunidad como una entidad activa y a la necesaria tarea colectiva que apunta al bien común y por supuesto al fortalecimiento de las comunidades afectadas. Hay acciones concretas que los equipos hicieron y seguirán haciendo, y propuestas nuevas para este tiempo de presencialidad plena. Nosotras y nosotros festejamos enormemente que la semana próxima las escuelas van a recibir a miles y a miles de chicos, y van a recibir a miles y a miles de familias, y también decimos que a estos chicos y a estas chicas que por algún motivo no estén ese día en la escuela, las vamos a ir a buscar. Tenemos que ir a buscarlos, a buscarlas, y tenemos que hacerles saber que las escuelas siempre los están esperando. Y cuando pensamos en estas acciones concretas que nos permiten identificar los problemas, que nos permiten tener toda la información necesaria para elaborar diferentes estrategias de intervención, hay algunas acciones que llevamos adelante, como cuantificar y nominalizar, ¿no? A la luz de los estados administrativos, de los registros y de la práctica docente, a las niñas y a los niños con quienes la institución educativa no pudo sostener el vínculo pedagógico. Por otro lado, pensamos y trabajamos en indagar y problematizar las posibles causales que impidieron sostener la continuidad pedagógica, ¿no? Nunca es un problema de los chicos o de las chicas, nunca es un problema de las familias. Entonces hay que poder entender
el contexto en el que se da la ausencia, el contexto en el que se da la no presencia, para poder proponer desde las instituciones otros modos de acercarse al aprendizaje, ¿no? Por otro lado, planteamos la importancia de diseñar estrategias de intervención conjuntas, ¿no? para la búsqueda de estudiantes con quienes la escuela no pudo sostener el vínculo pedagógico, y pensamos que no hay mejor modo de ir a ese encuentro que articulando acciones con la comunidad educativa, con organizaciones comunitarias y barriales, con otros efectores del Estado. Realmente tenemos registros donde el equipo de orientación escolar, algunas y algunos docentes, se han vinculado con la sociedad de fomento, con el comedor del barrio, con el club, y como tarea conjunta, colectiva, colaborativa, se han logrado distintos acercamientos de las chicas y de los chicos a las instituciones cuando a lo mejor había cierta resistencia. Pero ese es un trabajo que se tiene que tomar la escuela, son estrategias que tenemos que poder desplegar, porque la verdad que nosotras sí creemos que el mejor lugar en el que pueden estar los chicos y las chicas es en las instituciones educativas. Entendemos que hay que generar y sostener vínculos de confianza y espacios que propicien las condiciones para el fortalecimiento de los lazos entre las familias y la comunidad educativa, y gestionar acuerdos institucionales. Digamos, estas son las tareas que fuimos haciendo durante todo este tiempo a fin de tomar las mejores decisiones sobre las trayectorias educativas, pero también sobre las dinámicas institucionales, ¿no? Es importante la tarea que se hizo en relación a instalar un andamiaje pedagógico y didáctico que permita generar espacios de expresión de lo vivenciado desde diversos lenguajes, ¿no? Y no solo desde la estructura lingüística tradicional. Y por supuesto siempre por ahí como tarea del equipo de orientación escolar, priorizar las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes que ingresan y egresan de las escuelas para garantizar la continuidad pedagógica en el marco de los proyectos de articulación entre niveles. Cuando pensamos en bueno, cómo vamos saliendo de esta situación de no presencialidad en la escuela y empezamos a planificar lo que se viene con la presencia de chicas, chicos y docentes en todas las instituciones educativas, estamos ya presentándose, acá hay inspectoras e integrantes del equipo, de equipos de orientación escolar, lo van a escuchar por primera vez, un programa desde la dirección, que es el programa de fortalecimiento de las trayectorias educativas desvinculadas, que es una sigla que armó la Dirección General, que se llama TED, y las trayectorias educativas en proceso, que se llaman TEP, para fortalecer el vínculo de escolarización de niñas y niños de nivel primario y también de estudiantes del primer año de la escuela secundaria, ¿no? A partir de intervenciones socioeducativas que se materializan a través de dispositivos anclados, como decía hoy, en una perspectiva situada, intersectorial, transversal, con carácter pedagógico. Este programa es muy interesante porque es un programa que surge en función del análisis. Ustedes saben que todas las escuelas fueron trabajando en la producción de los RITE, que son los registros institucionales de trayectorias educativas. Hoy por primera vez el sistema educativo cuenta con un registro que nos permite saber la situación educativa de cada una y de cada uno de los chicos del sistema educativo provincial. Digamos, y a partir del análisis de estos registros, definimos la necesidad de intensificar la enseñanza para fortalecer las trayectorias educativas en proceso y las trayectorias educativas discontinuas. Entonces, el equipo, a partir de esta identificación de situaciones, va a trabajar en dos grandes líneas. Por un lado, en consolidar la práctica de orientación de la enseñanza con las y los docentes en relación a estas trayectorias educativas específicas, y por otro lado, se van a armar agrupamientos diferentes, no los agrupamientos
los agrupamientos según el año escolar, sino se van a armar agrupamientos considerando la categoría trayectoria educativa y se van a hacer una intervención directa sobre la enseñanza, ¿no? A través de la programación y ejecución de propuestas de enseñanza que consideren la especificidad de las trayectorias mencionadas. Esta tarea, con estos agrupamientos definidos en clave del análisis de las trayectorias educativas, van a estar a cargo de los equipos de orientación escolar. La verdad es que, de acuerdo a esto, el programa en el nivel primario se va a focalizar en los estudiantes de tercer año y de sexto año. Acá hay que tener en cuenta que estos años son hitos significativos en la trayectoria escolar porque corresponden al último año del ciclo que transitan, y además hay que considerar que las y los estudiantes que van a estar este año en tercero y en sexto de la educación primaria son quienes transitaron esos 2 años anteriores del ciclo en pandemia. O sea, del ciclo que le correspondía, los transitaron en pandemia. La verdad es que Perdón, también Eliana, Sí. disculpa, ahí quedan unos minutos para cerrar tu tiempo de exposición, así le Sí. damos lugar al próximo Ya expositor. termino, Gracias. ya termino, gracias. La verdad es que bueno, justamente este programa lo que intenta es, por un lado, con tercer y sexto año de primaria, y por otro lado, con los estudiantes que ingresan al nivel secundario o que permanecieron en primer año, o con los estudiantes con los que la escuela no pudo vincular si no realizaron el primer año en 2021, hacer una intervención específica, una intervención focalizada. La verdad, y ya sí para finalizar y dar tiempo al intercambio, cuando un acontecimiento extraordinario como hoy lo es la pandemia tiene lugar, se precisa de la decisión política, de aunar fuerzas, de optimizar recursos y crear nuevos dispositivos para diseñar creativamente política pública, ¿no? Y para eso hay que resignificar saberes, hay que ponerlos a disposición desde el reconocimiento de esta experiencia social como parte integrante de la experiencia educativa que nos permita garantizar el derecho de todas y todos a sostener el vínculo y la continuidad pedagógica, pero también a transitar del mejor modo esta experiencia vital, ¿no? Lo que debe contemplar la atención de distintas cuestiones, entre ellas las vinculadas con el sufrimiento subjetivo, cuestiones que en ciertas ocasiones dan cuenta de desbordes emocionales, consumos problemáticos, suicidios, intentos de suicidios, situaciones que claramente pudieron verse dolorosamente profundizadas a partir de las condiciones que instala una pandemia de características mundiales. Para terminar, es en este momento histórico, ¿no?, cuando se hace más evidente lo que en palabras sostiene Jorge de la Rosa. Él dice que la experiencia acontecimiento es lo que transforma, lo que nos pasa y no lo que pasa. Es decir, la pandemia nos pasa a todas y a todos, aunque esa condición de igualdad se conmueve frente a las condiciones estructurales, materiales y simbólicas que atraviesa a cada una y a cada uno. Y acá termino. Estoy muteado. Muchas gracias, Eliana. Le damos la palabra a Rafael Gagliano, que nos va a ayudar a hacer como un trabajo de algún modo de reflexión, de síntesis conceptual, y bueno, así que te agradezco mucho, Rafael, tu presencia en el encuentro, que es sumamente valiosa. Gracias. Gracias, Marcelo, gracias, Rafael, gracias, Raquel, gracias, Eliana, por exposiciones tan valientes, tan jugadas en términos de ser conscientes del momento más traumático de la historia argentina, cuyos efectos, cuya constelación de consecuencias estamos atravesando.
vivimos, como señaló al principio Marcelo, de tiempos que podrían históricamente asignarse a ciclos pandémicos. Así que necesitamos revisar los conocimientos que nos llevaron a este momento histórico, crucial, paradigmático. Y por supuesto que mi presentación tiene que ver con la centralidad que el lugar del conocimiento público, revisable, abierto, tiene para la educación y para la escuela pública argentina. En principio, aquello que diga se inscribe en un lugar vinculado a las expectativas o a los horizontes de sentido que quisiéramos llevar a un lugar reflexivo. En principio, ampliar la conversación pública en torno a los aprendizajes realizados en este tiempo traumático y disruptivo. En educación hemos hecho aprendizajes muy significativos en cuanto a construir un pensamiento colegiado, un pensamiento que contribuya a generar una inteligencia colectiva. Sin querer, y por la fuerza de las cosas, hemos desmontado un presupuesto moderno, de la escuela moderna y de la modernidad, que remitía a la idea de que la escuela es una institución cuyo fundamento está en la autonomía institucional. Es decir, lo que creo que se ha fragmentado o roto es la idea de la escuela como institución autónoma de la sociedad, como autosuficiente, como institución que no necesita de otros y de otras. Esto es, la pandemia nos puso en un nivel de vulnerabilidad tal que hemos tomado conciencia de la sabiduría de la interdependencia, ni de la dependencia ni de la independencia, sino de la interdependencia. Está muy incorporado este inter o este entre en las nuevas políticas públicas vinculadas al pensamiento interseccional, obviamente, del que vamos a hablar rápidamente. Yo creo que necesitamos generar continuos de bienes públicos, es decir, redefinir los bienes públicos que nuestra sociedad democráticamente debe darse a sí misma, garantizando y financiando esos bienes públicos, pero esos bienes públicos no tienen que ser definidos como en las viejas concepciones estatales de, digamos, en forma discontinua. Salud provee salud, educación provee educación, vivienda, si cabe el caso, provee vivienda. Y así. Sino, y por cierto, todas las políticas vinculadas a la alimentación humana, sino definir bienes públicos con una mirada más constelada, más unitiva, una visión holística de esos bienes públicos que necesitan, bueno, colaboraciones, coordinaciones intersectoriales que la sociedad argentina ha despertado en términos de que la pandemia ha sido un despertador de esas posibilidades de redefinición de los bienes públicos. Me parece que en ese conjunto de instituciones, la escuela pública debe poner la mirada en la transmisión de la cultura y en la centralidad del conocimiento
como un agente de liberación y emancipación personal y colectiva. En ese conjunto de trabajos sinérgicos interseccionales, la escuela tiene que defender una tradición moderna, pero al mismo tiempo confiar en las identidades digitales de niños y adolescentes, confiar en las capacidades vinculadas a los nuevos lenguajes, en la posibilidad de pensar con palabras, con imágenes, con pentagramas musicales, con bandas de música propias, etc. Con los múltiples lenguajes que la escuela atesora en su transmisión cultural. Y hacerlos jugar, creer en ellos. Yo creo que la escuela ha dejado de jugar, pero se ha gamificado. Es decir, se ha vuelto una institución de entretenimiento en muchos aspectos, o ha jugado, se ha desplazado hacia cierto sector del entretenimiento, de la gamificación, haciendo que todo entre por TikTok o por Instagram, cuando queremos validar una aproximación intergeneracional con las nuevas generaciones. Creo que necesitamos abrir los repertorios culturales y mostrar certezas respecto al futuro, porque no hay posibilidades de encuentros fundados en el conocimiento si no sostenemos, si no mantenemos promesas de futuro. ¿Cómo se construye una promesa de futuro? Con infancias divididas, como Raquel señaló, con esa homicida división de las infancias entre menores e infancias propiamente completas, por decirlo de un modo irritante y sin embargo realista. Entonces, ahí mi mirada tiene, digamos, un esfuerzo de llegar a descubrir esa conexión con la tradición moderna de que la cultura es un factor de emancipación humana. La pandemia ha dejado familias desestructuradas, desmembradas, ha dejado muchos niños huérfanos y ha aumentado la pobreza compleja, del sufrimiento del más de 60% de niños y adolescentes en nuestro país. Eso implica poner en el centro de los bienes públicos la educación sustentada en una comprensión de la alimentación y la crianza de los niños, de la sensible etapa de la primera infancia. Por cierto, la salud a través de todo el recorrido de su trayectoria escolar, las formas de habitar la ciudad y las instituciones, el respeto por incondicional de las identidades sexuales y las disidencias, las formas de pensar los vínculos estéticos y éticos entre niños y adultos. Creo que la pandemia nos enseñó también a ese pensamiento colegiado de la ayuda mutua entre docentes y directivos, no solamente de la institución a la que pertenecen, sino entre instituciones. Y también, junto con esa concepción colegiada del trabajo interdependiente, avanzó la idea de reclamar, enseñar y aprender en pequeños grupos. Necesitamos encontrar cuál es la escala apropiada para que lleguemos a identificar cuál es la escala óptima de aprendizajes de niños y niñas conforme sus trayectorias escolares. El número importa, el número hace a la calidad, y el hacinamiento es un factor de bloqueo cognitivo y afectivo en familias y en escuelas por igual. Tenemos que salir
de estas formas de habitar hacinadas en las que las instituciones modernas, solamente por satisfacer concepciones de obligatoriedad abstracta, han incurrido. Me parece que este pensamiento de la intersectorialidad trasciende la idea de articular o de vincular instituciones del Estado, porque sabemos cómo articular, cómo cooperar en tiempos de crisis, pero volvemos a nuestras viejas, pretéritas y anquilosadas ideas modernas de autonomía institucional cuando la crisis se va o se esconde debajo de la alfombra. Necesitamos ir a fondo con conductas, con aproximaciones y definiciones claras en términos de las problemáticas comunes y sinérgicas que en territorio y en cercanía podemos acordar con otros agentes interseccionales que trabajan en el territorio. Pero no solamente para que actúen en función de lo que hoy son, sino en función de lo que pueden ser. Las instituciones también aprenden y se transforman y modifican si tienen buenos objetos comunes de trabajo. Y esa reconceptualización de esos nuevos objetos sociales, multidimensionales, con aproximación de enfoque de derechos, con una mirada holística, hacen que las instituciones fermenten, digamos, se vitalicen y logren transmitir ese espíritu a las nuevas generaciones. Me parece que podemos allí pensar en términos de un horizonte, una expectativa que encuentre el lugar para las infancias y las adolescencias en nuestro país. No está seguro el lugar claro que en la agenda pública tienen los niños y los adolescentes. Ese es un lugar muy ambiguo, muy incierto, muy conjetural, y por supuesto el sufrimiento incalculable de esa pobreza compleja que los atraviesa mayoritariamente. Por lo tanto, hay una deuda social con las infancias y las adolescencias que solamente un enfoque intersectorial comprometido, que atraviese las administraciones políticas y ponga por fuera de las agendas políticas partidarias el tema de la infancia y la adolescencia, nos puede dar, bueno, una esperanza cierta, un horizonte de constructivo, en fin, que imante, que conecte y que vuelva a otorgar una confianza y una solidaridad intergeneracional que necesitamos. Hasta aquí es mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Y ahora sí vamos a abrir una instancia de reflexiones, preguntas, comentarios. Tenemos un margen de unos 20 minutos aproximadamente, porque a las 8 el aula la vamos a tener que ir cerrando. Podemos hacer tanto intervenciones por chat como orales. Si son orales, por ahí podemos ir a un viejo método de levantar la manito dentro de lo que son los signos del Zoom, o la levantamos como nos resulte más cómodos, y vamos registrando quienes les interesaría hacer un comentario, un aporte, siempre por supuesto lo más breve posible. En algunos casos puede ser un aporte general, en otros quizás puede ser una pregunta dirigida a alguna de las presentaciones, de modo tal de que sea dirigido a alguno de los compañeros y compañeras que presentaron en el encuentro. Por supuesto, si alguno de los
que presentaron tanto Eliana, Rafael, Raquel como Rafael, se quedaron con algo pendiente que querían comentar y por los tiempos tuvimos que acortarlo, también le damos lugar a la intervención, por supuesto. Ahí mientras se van decidiendo, Marcelo, recuperar algunas de las cosas que fueron escribiendo en el chat sobre que no es fácil desestructurar las escuelas. Decía Adrián, Alejandra, problematicemos los formatos escolares, Mariel, reflexionar y pensar sobre los formatos y los encuadres, Natalia aportaba sobre la educación especial y también repensar las estructuras y los modos de las inclusiones, etc. Algunos de los aportes, Alejandra, sobre que el territorio tiene límites infinitos, en fin, algunas de las cuestiones que fueron recuperando y volcando acá en el chat. Buenísimo. Hay una mezcla de cansancio, ¿no? Con quizás están todas las cosas planteadas. Veo una mano de una colega que hace mucho no la veo, que fue estudiante, por lo que recuerdo, en Bragado, Mariel. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola Marcelo, un placer reencontrarnos. ¿Cómo Y estás en tanto este tiempo? momento, agradecer a cada uno de los expositores. En este momento estamos reconstruyendo, más allá del vínculo institucional, que creo que por lo menos en las localidades más pequeñas del interior de la provincia logramos sostener, no perdimos el vínculo institucional en el sentido de que sabíamos dónde estaban nuestros alumnos. Eran, sí, contados los que se habían mudado o le habíamos perdido el rastro, como decimos acá. Pero ahora hay que poner en función los músculos para lograr el vínculo pedagógico. Y ahí es cuando necesitamos que el aprendizaje que nos dejó la pandemia, ese aprendizaje que tiene que ver con la diversidad, no solo de los contextos, sino de la diversidad desde la subjetividad propia, que el sistema como sistema muchas veces obtura y entorpece, se capitalice. Yo creo que la pandemia es una oportunidad que nos trajo un aprendizaje que no tenemos que perder. Como yo estoy ya saliendo del sistema, pero realmente sigo sintiendo que debemos sentarnos en un debate serio, transversal, para pensar el modelo de escuela que responda a las infancias y a las adolescencias que hoy tenemos, y no que nuestros jóvenes o nuestros niños se adecúen a las necesidades y a los formatos preexistentes o de los adultos que las habitamos. Y por supuesto que en este camino la escuela no puede solo. Y acuerdo con esto que nos plantea Gagliano, creo, si no me equivoco, es que va mucho más allá de un trabajo intersectorial, sino es pensarnos en un enclave de corresponsabilidad comunitaria. La educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes es una responsabilidad comunitaria. No solo, por supuesto que la escuela tiene su lugar preponderante y no es una responsabilidad indelegable, pero hoy necesitamos que todos los sistemas y como ciudadanos nos hagamos cargo de la educación de nuestras generaciones futuras. Gracias. Muchas gracias, Mariel. Hay algunas intervenciones en los chats que tienen que ver con las exposiciones.
Todos son apreciaciones sumamente interesantes. Vos, Eliana, te encargaste de contestarle, ok. Porque iba a leer la pregunta y veo que vos, Eliana, ya le contestaste a la colega. Ok. Bueno. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien? Está Javier Medina. Javier, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, primero gracias, buenísimo todo, porque además todo te deja resonando, más allá de que yo entré un poco tarde, entró tarde a una reunión virtual, no sé si es colmo. Eh, Hay algo que dijo Eliana que me quedó resonando mucho, que es, bueno, yo trabajo en un programa llamado Promotores de Educación, que es de la ciudad de Buenos Aires, y trabajo en una zona donde es una zona particularmente difícil por el tema de la falta de vacantes en nivel primario y muy grave en nivel secundario. Y algo de lo que dijo Eliana, que a veces cuando llega un pibe, perdón si lo digo mal, en conflicto con la ley penal o con la situación penal, hay muchas escuelas que tienen una mirada como, bueno, esta escuela no es para este pibe o este pibe no es para esta escuela, sobre todo dicen este pibe no es para esta escuela, y hay algunas escuelas que sí. También es cierto que lo que sucede, por lo menos en la zona donde yo trabajo, es que hay muchos pibes que son dejados afuera por la escuela, por ejemplo, cuando repiten 2 veces determinado año. Y que esa necesidad de que se queden pibes afuera es medio sistémica porque son lugares que son necesarios ocupar con los pibes que van pasando o que van llegando de un nivel a otro. Ya se pasa hace, no sé, yo hace 20 años que trabajo en la zona sur de la ciudad, suroeste. Y a mí y pareciera que nunca hubiera qué es lo que hacer. Entonces me pregunto, y por ahí les pregunto si no es necesario a veces que estén como determinadas condiciones materiales, por ejemplo, escuelas y vacantes para todos los chicos que tienen que estar dadas para poder pensar o para poder para que podamos dar una educación de calidad o aprendizaje de calidad, o podamos incluir a todas los diferentes chicos y chicas que se nos desvinculan del sistema, se nos van. Y coincido con que nos tenemos que replantear la mirada que tenemos nosotros sobre los chicos y las chicas. Pero la pregunta es si no opinan que tienen que estar dadas determinadas condiciones materiales de mínima para poder asegurar un intento de inclusión plena. Yo la verdad es que no lo sé, digo, lo tengo con duda porque es algo que venimos discutiendo, si sí y no, si podemos tener 40, 50 chicos en el aula o no, si hay que dejar afuera, no lo sé. Bueno, eso no quiero desviarme mucho. Gracias, muchas gracias, en serio. Gracias a vos, Javier. Como es una pregunta que muchos de los que estamos acá la podemos contestar, lo dejo abierto a algunos de los participantes específicos del panel. Yo también, por supuesto, me gustaría agregar algo, pero bueno, Eliana, ambos Rafaeles y por supuesto Raquel, es una pregunta abierta, ¿no? Si me permitís, no Por sé si favor. exactamente responde a la pregunta de Javier, porque es una pregunta, digamos que por ahí se puede responder incluso del sentido común, ¿no? Por supuesto que para que la escuela en nuestro sistema implica un escenario específico, un edificio, unas aulas, una cosa, digamos que si no hay, no hay. Y es muy difícil hacer que suceda una escuela donde no hay una escuela. Pero tal vez porque tengo muchísimos años de Estado, muchísimos, un montón. El año pasado cumplí 30 años de Estado, entonces hay una no lo digo por lo que dijo Javier, para nada, lo digo algo que se escucha mucho y que de hecho hemos construido con eso una especie de chiste interno, que dice lo que haría si tuviera los materiales, ¿no? Si tuviera los materiales haría por un montón de cosas, ¿no? Entonces,
Y bueno, es triste que nos toque con el poder del Estado, con el dinero que tiene un Estado, tener que inventar sin materiales. Es triste porque la verdad que, sobre todo, bueno, ni que hablar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es una ciudad más rica de la Argentina, ¿por qué hay que inventar sin los materiales? Pero a la hora bueno, de estar bailando ahí, bueno, a mí me parece que hay que bailar. A mí me parece que hay que bailar. Es cierto que, como decía ahí el segundo Rafael, yo acuerdo un montón que el hacinamiento no está bueno. Hoy mi hijo que va a tercer grado me decía, ¿sabes? Lo bueno de la escuela es que tengo mucho tiempo, porque con Juan Pablo, que es con el que estaba sentado con Juan Pablo, tenemos mucho tiempo, porque como la seño tuvo que ayudar a tantos, bueno, nos quedamos toda la hora jugando con Juan Pablo. Bueno, en el caso de él, bueno, se quedó jugando con Juan Pablo. Otros por ahí se aburren y se van. Porque es cierto, si la seño es una seño para 40 pibes y pibas, bueno, todo se va haciendo más pobre. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la retentividad, la obligatoriedad, etcétera, me parece que el primer núcleo de exclusión, o al contrario, de retentividad, es ese sujeto que está al frente, en el medio, al costado, en todo caso que tiene la responsabilidad del aula, de esa unidad mínima, y se toma, o sea, se piensa poco en ese sujeto, en el sujeto maestro, en el sujeto profe, o sea, se tira la pelota mucho al sistema, que yo acuerdo que es una porquería por donde se lo mire, digamos, ¿no? Porque está desbordado, porque no funciona, porque, etcétera. Pero esa persona, ese sujeto que tiene un poder muy grande, puede retener generando experiencias significativas o puede expulsar. Y acá a mí me gustaría tomar otro tema bastante difícil para las escuelas, que es la sanción. La sanción. El sistema de responsabilidad penal juvenil, aunque ustedes no lo crean, o capaz que sí, a veces se ve convocado por la escuela para resolver situaciones que suceden en la escuela, transgresiones en la escuela. Cuando hay suerte, porque a veces la transgresión en la escuela se resuelve con la medida máxima, la expulsión explícita o la expulsión no tan explícita, ¿no? Ayudando a los chicos a que no vuelvan. Y la posibilidad de sancionar al interior de la escuela es la posibilidad de incluir. Ahí hay una maestra que nos gusta mucho citar, que es Mirta Jerez de Ambertín, que es una psicoanalista tucumana, que habla de la sanción como inclusión en la cultura, ¿no? Entonces, solo a los miembros de una comunidad se los sanciona. Si no son miembros de la comunidad, no son parte de las reglas, bueno, quedan afuera. Entonces, la escuela tiene la posibilidad de aquellos pibes que dice, este pibe es un quilombero, no es para acá, a que sea para acá, a sancionar. Y por último, las escuelas lo que nos dicen mucho es que no tienen herramientas, como si la herramienta fuera a ser una herramienta de lo concreto, de lo real. ¿No es cierto? No sé qué herramienta, si están hablando pensando en una herramienta, imaginando una herramienta física, no sé qué herramienta están imaginando, pero la herramienta, en definitiva, salvo esta última ventanilla del Estado que yo les decía, es simbólica. Entonces, la escuela tiene un montón de herramientas para sancionar en el sentido, si se quiere, psicoanalítico del asunto, ¿no? También, decir, esto pasó, y esto que pasó lo vamos a arreglar acá, ¿sí? Lo vamos a arreglar acá y lo vamos a arreglar con vos, y vos vas a ser parte de arreglar esto, de reparar esto, y vas a reparar la confianza que rompiste en tu pequeña comunidad, porque sos parte de la comunidad. Entonces, una de las cosas para retener a nuestros chicos y chicas en la escuela es retarlos en la escuela, sancionarlos en la escuela, invitarlos a reparar la cagada que se hayan mandado adentro de la escuela, con los compañeros y compañeras de la escuela, restituyendo confianza con
la comunidad educativa y, que por supuesto, peleándonos con el resto de la comunidad educativa, con las familias, que también piensan que esos chicos no tienen que ser parte de los compañeros y compañeras de sus hijos e hijas, ¿no? La corresponsabilidad tiene que poder dejar de ser un abstracto, y tiene que poder ser una cosa re concreta. Adentro de la escuela, adentro de las instituciones, nos hacemos responsables y pedimos ayuda, ¿por qué no?, a otras instituciones especializadas. Por ejemplo, el área de responsabilidad penal juvenil, que tenemos una experiencia muy larga en poner límites. Digamos, ¿no? Se puede pedir ayuda, ¿por qué no? Y acá me ofrezco a quien la necesite. Pero una cosa es pedir ayuda y otra cosa es mandar al pibe a otra área donde lo arreglen. Muchas gracias, Raquel. Tenemos unos 5 minutos. La pregunta de de Javier, fue muy provocativa y todos queremos aportar nuestras reflexiones. Eliana, estás Sí, con una mano levantada, así que sí. estás en pista de largada. No, vos sabés que por ahí yo puedo hablar de la provincia de Buenos Aires, no conozco la dinámica de ciudad, ni lo que sucede con las listas de espera. Sí puedo decir lo que pasa en nuestra provincia, y sí cómo fuimos garantizando un crecimiento en relación a, por ejemplo, los edificios escolares, que es una de las cuestiones que planteaba Javier, ¿no? Nosotros en este tiempo, a pesar de la pandemia y de las dificultades para que los trabajadores puedan ir a trabajar en el marco de la situación de aislamiento, en la provincia de Buenos Aires se construyeron 54 edificios nuevos, y entre el mes de marzo y el mes de abril, o sea ahora, a partir del inicio del ciclo escolar, se van a inaugurar 30 edificios más. Muchos pertenecen al nivel inicial, porque ustedes saben que tenemos muchas dificultades todavía con el nivel para poder garantizar la escolarización de los niños más pequeños, ¿no? Y por supuesto que generar las condiciones ayuda a mejorar, a promover mejores procesos de inclusión. Y en relación al tema de la sanción que planteaba Raquel, por supuesto que siempre es una preocupación cómo trabajamos la convivencia en las instituciones educativas, y la convivencia y el conflicto entendiéndolos desde lo relacional, ¿no? Entonces, no es que en las escuelas no existen las sanciones. Las escuelas han tenido, han virado, digamos, de las expulsiones que planteaba Raquel. Se expulsaba a un adolescente de la escuela secundaria porque había avanzado en alguna falta grave, porque así lo establecía la escuela, contra un docente, contra un compañero. Se pasó a un sistema de acuerdos de convivencia en el cual hay sanciones que se piensan como sanciones reparatorias. Digamos, algunas escuelas tienen excelentes acuerdos de convivencia donde participan las chicas y los chicos en la construcción de los mismos. Existen los consejos institucionales de convivencia donde hay representación de lo que serían los distintos claustros de la comunidad educativa. Digamos, hay docentes, está el equipo de conducción institucional, están los estudiantes, y allí se evalúan cuáles son las consecuencias de una acción violatoria, digamos, del bienestar de los otros o de la institución, y cuando esto funciona bien, funciona muy bien, porque los pibes forman parte de la resolución de los conflictos. El problema es que en un sistema educativo tan grande como el que tiene la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 5 millones de estudiantes, digamos, es la población de la ciudad de Buenos Aires, digamos, ese es el sistema educativo de la provincia. Hay mejores experiencias, hay otras no tan buenas, y claramente hay otras que hay que seguir trabajando para que se configuren en experiencias donde el aprendizaje, también en relación a las faltas, a la convivencia y a los conflictos,
sea parte de lo que en la escuela se trabaja, pero de ninguna manera es que la escuela no sanciona. La escuela trabaja en sanciones reparatorias y también en reflexión sobre lo que las chicas y los chicos, y las docentes y los docentes hacemos en las instituciones educativas, que puede vulnerar el derecho al bienestar de otro o de otra, ¿no? Sí, yo lo que creo que lo que es interesante frente al planteo de Javier es poder recuperar no solamente los aspectos materiales, que sin duda forman parte de las condiciones básicas para la inclusión, sino otras cuestiones que también son decisivas, y me parece que rondó en este encuentro, que tienen que ver con elementos de lo cultural, de lo ideológico, ¿no? O sea, cómo estamos percibiendo al otro, cómo miramos a los estudiantes, desde qué lugar nos vinculamos. Me parece que esta cuestión es casi como tan fundamental como la primera. Por supuesto, la visión de lo material es casi ineludible para pensar el derecho, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones básicas para que un estudiante pueda transitar por la escuela en condiciones dignas. Sin duda, cuando vos hiciste esta pregunta, este es el primer horizonte, digamos, el tema de lo material, pero también lo cierto es que nosotros podemos tener una mejora en ciertos aspectos de presupuesto, de condiciones edilicias, de la relación docente-alumno. Hay muchas escuelas que lo cierto es que estas cuestiones están resueltas, sin embargo son instituciones expulsivas. Entonces ahí está la pregunta acerca de, bueno, ¿cuál es nuestro horizonte? ¿Cuál es nuestro mundo cultural, ideológico, político en torno a nuestros estudiantes, ¿no? Cuando miramos lo pobre en relación a la exclusión, en relación a la estigmatización, etcétera, muchas de estas cuestiones que hoy particularmente Raquel intentó abonar al mirar al estudiante desde esta doble infancia que luego recuperó Rafael en términos de los niños, pero por otro lado los menores, ¿no? Y este es un tema realmente que, bueno, hace sentido para pensar, bueno, lo que significan las políticas de obligatoriedad e inclusión educativa. Por mi parte, les agradezco a todos y a todas los presentes el lugar en este encuentro, la idea de poder estar, de poder participar, de poder decir, plantear sus reflexiones. Nuevamente agradecerles a Liana, a Raquel, a los dos Rafaeles, Rafael del Campo y Rafael Gagliano, a Walter, que participó en la gestión de este encuentro y en la invitación a Raquel. Nuestra idea es, luego cuando dispongamos de este video, es que este video esté disponible. Desde ya nos pueden escribir para tener este material disponible. Yo acá les anoto la dirección en el chat, la dirección de la especialización, en términos de poder tener este material cuando esté editado en sus computadoras. Y nuevamente agradecerles a todos la presencia. ¿Sí? Para nosotros es un gusto conversar, discutir con ustedes, intercambiar ideas. Mañana vamos a estar teniendo un encuentro bien interesante con escuelas de Pilar para trabajar justamente cuáles fueron los aprendizajes institucionales en torno a la pandemia. También va a ser en el mismo horario, de 18 a 20. Y bueno, desde ya a todos aquellos que les interese participar, los esperamos mañana también en el encuentro. Bueno, cerramos acá, si les parece, y hacemos siempre como un aplauso de cierre, porque realmente vale la pena. Gracias. Pau, gracias, muchas gracias. Chau, gracias. Muy bien. Gracias a Hasta todos. luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.